Damos gloria a Dios una vez más por que nos permite estar con ustedes a través de la red social y quisiéramos que Dios les diera todo el entendimiento para que ustedes no solo reciban lo que estamos transmitiendo, sino que además lo empiecen a poner en práctica, porque hoy más que nunca necesitamos estar equipados para la guerra. ¿Sí? Como le dije a mi querido hermano Gabriel, productor y director de este programa, que la guerra es la guerra. Así que se prepare para que haya contraataques. ¿Sí? Hoy vamos a hablar por segunda vez del ayuno y de la fe. Pues especialmente quisiera clarificar algunas cosas que particularmente les quedaron medio en duda a algunos hermanos. Y yo lo entiendo, porque en realidad hay tantas cosas que en determinado momento se han dejado, ¿cómo diríamos? Sin aclarar, o en su defecto han enseñado equivocadamente algunas cosas. Recuerden que hablamos de que no existe el ayuno de Daniel de legumbres y agua. Ese es sencillamente un cambio de alimentación para evitar contaminarse con la comida de los babilonios. ¿Sí? Y fue por 3 años, no 10 días. 10 días era la prueba ante el rey Nabucodonosor para que los metieran pues a la escuela de los magos y astrólogos y todos ellos. Ellos necesitaban estar bien limpios, no contaminados con la ración de la comida del rey y ni con el vino que él bebía. Eso lo dice categóricamente la palabra. ¿Sí? Dice claramente en el capítulo 1 de Daniel, versículo 8, y Daniel propuso en su corazón el no contaminarse con la ración de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Le pidió por tanto al príncipe de los eunucos que no los obligara a contaminarse. Eso ya lo repetimos, lo vimos varias veces la semana pasada y no vamos a abundar en eso. Pero sí hay varias cosas que inclusive aquí Simón me preguntó con respecto a que sí, porque les dije, porque eso no lo enseñé aquí, lo enseñé en la escuela dominical, porque hablamos de Jesús y el ayuno. Estamos viendo los evangelios sinópticos y al tocar las veces en que ciertos pasajes están, ¿cómo se llama?, muy parecidos en Mateo, Marcos y Lucas, que son los sinópticos. Tiene que examinar cada uno porque uno a veces amplía ¿qué diríamos?, lo que vio y oyó de Jesús, y otros no, son lacónicos en la redacción. Por ejemplo, cuando Mateo narra la tentación de Jesús en el desierto, narra desde que lo lleva el Espíritu Santo al desierto y ayunó 40 días y 40 noches, y luego dice, pasados los cuales tuvo hambre. Y eso creo que sí lo explicamos la semana pasada. Cuando está ayunando, creo que el hambre empieza desde que estás ayunando. Quizás no se le había presentado el deseo ya de comer, pero sí el hambre la tenía. Y Marcos dice, estaba en el desierto, estaba con las fieras, ¿sí? No describe todas las 3 tentaciones típicas de Satanás, pero luego termina diciendo, y los ángeles le servían, pero agrega que estaba con las fieras. ¿Sí? Sí vimos ese pasaje, o eso lo vimos el lunes, digo el domingo. Se los voy a leer para que vean que no es tan simple cuando lee uno la palabra y luego se aferra a una porción porque no leyó los pasajes paralelos. ¿Qué es un pasaje paralelo? Es el mismo comentario pero por otro autor. Y los 3 evangelios traen muchos pasajes que se conocen como pasajes paralelos, porque es el mismo relato visto por otro. Por eso se llaman evangelios sinópticos. Son los libros que tienen un punto de vista común. Juan no. Juan ni narra el proceso, ni el nacimiento, ni el llamamiento, ni nada del Señor, ni nada. Sencillamente
se preocupa de los discursos de Jesús. Es decir, que trae más discursos de Jesús. Pero los sinópticos dicen, precisamente cuando el Señor es bautizado, dice en Marcos capítulo 1, después de que es bautizado en agua, dice, luego, versículo 12, el Espíritu le impulsó al desierto. Eso sí lo dice nosotros. Jesús llevado por el Espíritu al desierto, fue llevado por el Espíritu para ser tentado al diablo. Y aclara que cuando sale del desierto regresó en el poder del Espíritu. Mientras que aquí dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo ya en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. ¿Cuándo y cuándo? Los 40 días. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¿Sí? Eso lo dice Marcos. Lucas y Mateo lo dicen en forma similar, con la diferencia de que Lucas pone la tentación sobre que le muestra todos los reinos de tierra en segundo lugar y la de tirarse del templo en el tercero. Mientras que Mateo lo ordena así, ¿sí? Di que estas piedras hagan pan, y luego no tentarás al Señor tu Dios cuando lo ponen en el pináculo del templo, y por último le dice, en una visión, le muestra todos los reinos de la tierra y dice, te voy a dar a estos higadores postrados. Fíjense en los detalles y examinen cada pasaje, porque aparentemente en algunos casos se contradice. Les voy a explicar en otra ocasión por qué, porque no es una clase de apologética, ¿verdad? Apologética es la parte de la teología que se ocupa de defender las doctrinas nuestras. ¿Sí? Es hacer una defensa del Evangelio. Entonces no es una clase de eso, es una clase de guerra espiritual y liberación. Bien, entonces volviendo a eso, quedan en muchas de nosotros ciertas inquietudes. ¿Sí? Entonces el domingo enseñé porque llegamos a Jesús y al ayuno, y Jesús dijo, tú cuando ayunas unge tu rostro, no seas como los hipócritas austeros, como hacían los que se ponían en ayuno y oración. Se ponían una cama de ceniza, se echaban ceniza en la cabeza, se ponían una tela burda de silicio para estar afligidos. Yo creo que la tela de silicio se incluso para que no se durmieran cuando estaban orando, porque el enemigo fácil nos hace dormir, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Entonces, primera cosa que tenemos que entender es que el motivo por el cual debes ayunar debe ser legítimo. Por ejemplo, Moisés. Ahora, fíjese bien, porque es muy importante esto. Cuando Moisés subió al monte y el Señor le dijo que subiera para darle las tablas de la ley, la primera etapa de 7 días estuvo nomás esperando. No entró a la nube. Y ahí estaba con él Josué. Nunca se ha puesto uno a pensar que Josué estaba igual también en ayuno. Porque no creo que haya llevado lonche por 40 días. Y mientras su maestro estaba allí, ¿verdad? Unos taquitos, dice. Bueno, como buen... estamos aprendiendo. Pero fíjense bien, dice la Escritura que al 7º día es cuando lo llamó el Señor. Analice eso. Tú tienes que esperarte a que Dios te llame. Puede tardarse. Por eso les conté la historia del hermano Ramos, que por 21 días estuvo en ayuno y quería saber cómo Dios sonaba. No le contestó hasta el día 21. ¿Sí? Pero en este caso específico, Moisés está allí. Miren, no podemos ser menos que las sectas
El budismo, por ejemplo. Por si no saben ustedes, hay varios tipos de budismo. El otro día les trataba de hablar también a algunos. El budismo zen, especialmente, es de los más rígidos. ¿Sí? Y entonces, cuando un aspirante al monasterio budista llega para que lo acepten, toca y se pone de rodillas para esperar. Y pueden pasarse varios días allí. Si no, no es digno. No le hablen hasta que les dé la gana. Bueno, hasta que lo probaron. Así sucedió con Moisés. No es novedad de los budistas, aunque los budistas empezaron aparentemente antes que el tiempo de Jesús. Pero menciono esto porque nosotros no entendemos. Y ya cuando entran allí al monasterio y están con las mantras, que es algo que tampoco a nosotros nos gusta estar repitiendo la palabra, repitiendo. La mantra es una letanía, ¿verdad? Entonces, si pierdes la vertical, porque estás meciéndote, te dan un barazo en la espalda. Hay otra secta del budismo que se llama Nichiren Shusho o Soka Gakkai. Y tienen una copia casi de Moisés subiendo al monte para recibir la revelación de su Dios en este caso. O sea, es una copia. Es una imitación. El enemigo va a decir que otros lo tenían antes. Pero no vamos a hablar ahorita tampoco de eso. Estoy diciendo que si ellos, por ese su Dios o ese su líder, son capaces de hacer sacrificios así, y nosotros no queremos. Mañana es día de ayuno, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes van a venir en ayuno? 1, 2. Despejado a medio nublado, dice aquí. Es que no me han dicho el espíritu todavía. Puede ser que no te haya dicho el espíritu, pero te lo había dicho, pero tú, ¿qué haces? Oídos sordos, ¿verdad? No, tiene que dirigirte el Señor, tienes toda la razón, porque dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado, y empezó a ayunar precisamente por eso. No puedes vencer la tentación si no estás en comunión con Dios, en recogimiento. Y en un lugar solitario es mejor para que no haya tentaciones. La tentación va a venir de parte de Satanás, pero no estoy en un lugar donde pues está la cocina a la mano. Déjame contarles una historia precisamente en la que nosotros empezamos a ayunar para una campaña que yo iba a tener en Chicabasco, Hidalgo. Y resulta que en aquella ocasión nos propusimos 14 personas más o menos a estar en ayuno. Pero el primer día de ayuno, bueno, viernes, sábado y domingo yo estaba ayunando. El primer día de ayuno fue el viernes, ¿sí? Y luego cenábamos. Y luego ya los otros días nomás estábamos en oración. La segunda semana, viernes, sábado y domingo, vamos a ayunar, pero ahora nada más viernes y sábado, así, sin parar, de continuo. Lo cenábamos el sábado en la noche y luego el domingo también ayunábamos y cenábamos. O sea, era ayuno y cena un día y luego ayuna y cena hasta el segundo día y luego ayuna y cena hasta el tercer día. ¿Sí? Huelga decir que fue una campaña muy exitosa. Estábamos orando y buscando al Señor y pidiendo, porque era para echar fuera demonios, ¿verdad? Todavía algunos en personal dicen, voy a seguirle yo, pero voy a ayunar 7 días. ¿Sí? Y yo lo hice otro hermano, Víctor González, y así nos programamos. Los demás no. Quiero decirles que cada vez que terminábamos un ayuno, como éramos muchos, acababa, hasta las cazuelas limpiábamos, ¿verdad? No había que lavarlas. Exagerado, ¿verdad? Pero
pues no está acostumbrado a ayunar. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando promulgaban ayuno en el seminario, yo era el prefecto. ¿Sí? Y me acuerdo que pues era viernes de ayuno, una vez al mes, y según lo promulgara los directivos. La revisión de los dormitorios me daba cuenta de que había quien no había ayunado, porque levantabas las cobijas, estaban migajas de galletas y no sé cuánto. ¿Verdad? Porque así somos. ¿Sí? Nosotros no podemos fácilmente gobernar nuestra carne. Aquí hay algunos conceptos que ahorita se los voy a leer porque es muy importante. Pero primero voy a seguir tratando de que entiendan esa cuestión del ayuno. Dios tiene que dirigirte, tiene que haber un motivo específico, que tiene que ser legítimo también. Puede ser también, incluso no para una petición, sino más que nada para tener mayor revelación. Pues sí, es lo mismo que te dije, el hermano que ayunó 21 días sin parar, porque Dios quería que le revelara por cómo se sanan los enfermos. Y él lo encontró personalmente, a pesar de que ya T.L. Osborne, que era un varón de Dios, que sanaba por todo el mundo gente, lo había enseñado 3 llaves en el libro de los Hechos. Y se los dije, es el nombre de Jesús, es la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. No hay más. Pero a veces nos han enseñado de cierta forma y no, es que a mí me dijeron esto, no, es que no, que dice la palabra y créalo con sencillez, no tiene que buscarle mucho. Por ejemplo, ahorita mi querido Simón, él pregunta, porque yo toqué el Isaías 58, porque vuelvo a insistir, a veces nosotros tenemos un motivo que no es legítimo y nos ponemos a ayunar. ¿Cuál sería un ejemplo de un motivo no legítimo? Ahí le va. Isaías 58 es muy, muy impresionante porque, primero que nada, es el que se ocupa precisamente del verdadero ayuno. Así empieza el capítulo, así le titularon El verdadero ayuno. Claro, los que han impreso estas Biblias. Y Isaías 58 habla de personas que ayunan por motivos equivocados. ¿Sí? Dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. O sea, hacen ayunos, pero no guardan la palabra, no viven de acuerdo a la ley. Dice, han dejado a la ley de su Dios. Pero dice, ¿por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿No te va a escuchar el Señor? Dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea, es importante que entendamos esto, porque si no soy justo con mi gente, pagarles bien y pagarles cuando me dé la gana, si tengo un negocio, ¿crees que Dios me va a contestar lo que yo le pida? Claro que no. Primero arregla eso. Cuando dice, buscáis vuestro propio gusto, la versión antigua dice, nuestro ayuno halláis lo que queréis. O sea, yo quiero otra cosa. Y todos demandáis vuestras haciendas. O sea, cuando hablamos de hacienda, hablamos de, necesito mi prosperidad, bendecir mis bienes y todo eso, ¿verdad? Pero ¿cómo si soy injusto con los trabajadores? Pero luego dice así, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Yo quiero contarles mi propia experiencia en este sentido.
hace muchos años, teníamos una controversia acerca de cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo, porque en el medio pentecostal hay a veces muchos excesos. Yo no digo que la danza no sea bíblica ni sea buena, pero muchos de ellos dicen danzar en el Espíritu, y lo danzas en el Espíritu y entras como en un trance, te caes, te revuelcas, ruedas, pataleas y lo que quieras, ¿sí? Y yo les decía, es que la palabra de Dios dice que cuando cayó el Espíritu Santo, simplemente estaban todos sentados. Vi un estruendo del cielo como de un viento recio que soplaba donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, teníamos ese choque, el pastor titular y yo. Entonces dice, vamos a convocar una conferencia de iglesia para dirimir esto así a nivel de toda la congregación. Bueno, yo dije, creo en bastantes argumentos en la palabra, porque es la verdad. Al estudiar la palabra, Dios te la va mostrando y tienes con qué contender. No me acuerdo, sí había leído toda la Biblia, pero a veces cuando no tienes esa disposición de escudriñarla, ciertos pasajes te pasan de noche, ¿verdad? Entonces dije, me voy a poner en ayuno. En ese tiempo yo estaba por casarme, y entonces yo iba normalmente por mi novia, entonces, la que es mi esposa ahora, al trabajo. Y le dije, ¿sabes qué? La llevaba desde la mañana, nos acompañábamos y cada quien se iba a su destino ahí al trabajo y yo me iba a el mío. Pero a las 5 estaba ahí muy puntual, esperando a que saliera. Pero ya me cuento todo esto porque ese día dije, voy a ayunar para poder tener mejores argumentos. Y recuerdo que esa ocasión, como a las 3 de la tarde, porque ese día no fui a trabajar para estar en supuestamente recogimiento y ayuno y oración. Y dije, pues voy a estudiar mis argumentos. Y le hago así, ¿sabes que la obra en Isaías 58? 3. No. Sí, 3 y 4. ¿Por qué dicen ayunamos si no hiciste caso? No, en el 4 exactamente. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Me sacudió tan fuerte ese texto. Yo iba a debatir, iba a contender, y tenía la razón, según yo, y tenía todos los argumentos posibles para vencer en la contienda. Pero no hay unos para eso. Me sentí redarguido, cerré mi Biblia, me metí a comer a un restaurante. Entregué mi ayuno, como solemos decir, y llegué por mi esposa, entonces mi novia, y me fui caminando con ella y platicando lo que había pasado. Llegó la hora de la reunión, a las 6 era. Me dice, anduve caminando con ella. Llegamos casi a la hora de que estaban terminando. Yo quedé, ¿qué? Derrotado, entre comillas. No contendí, porque Dios me había dicho que contendiera. Y entonces la razón, ¿quién la tuvo? Pues para ellos yo había rehuido el debate. Para mí es que Dios me había reprendido. Entonces, no era buen motivo, aunque fuera mía la razón.
He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño únicamente. Quizás no iba a herir, pero ellos ayunaban para eso. Para herir con el puño únicamente. Dice, no ayunáis como hoy. Para que Dios sí te oiga. Y dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Y eso es lo que le movía el tapete aquí a Simón. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Y me decía Simón, entonces si yo hago esto, no necesito ayunar. Pues la verdad es que está hablando, ¿eh? Esa es la pregunta que Sí, es la pregunta que me acabas de hacer. Pero yo creo que en todo caso, si yo quiero liberar a la gente, me voy a poner en oración y ayuno para que el Señor me use con poder. Y luego sigue, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondes de tu hermano. Quiero contarle otra historia, ¿sí? Porque esa ocasión, cuando les dije que ayunamos en esas 3 semanas consecutivas, nos fuimos mi esposa y un servidor y 3 hermanos que les gustaba ministrar liberación. Y el caso no es tan importante, sino el hecho de cómo Dios proveyó, porque no teníamos ni para el avión. Que no íbamos a hacer un viaje a la carrera, ya después de estar ayunados. No, Dios nos proveyó para el viaje. Salió una promoción en Aeroméxico así increíble. ¿Sí? Y nos fuimos. Cuando empezamos a orar, yo empecé a dar el curso en la iglesia, pero luego empezaron a manifestarse casos y en el salón social de todas las iglesias metodistas tienen un salón social, aparte de una cancha de básquet, ¿verdad? Es clásico en las iglesias metodistas. Entonces, llevaban a la gente al salón social para estar orando, y no solamente tenían trabajo los 4 que habían ido conmigo, sino a la gente que estábamos equipando la empezamos a utilizar porque no dábamos abasto con toda la cola enorme de gente que venía a ser liberada. Muchísimas liberaciones. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces terminábamos a la 1 de la mañana de ministrar. Y todavía a la 1 de la mañana los hermanos querían que cenáramos, decían, necesitamos nosotros acostarnos ya, estamos cansados. ¿A poco nos van a dejar con la comida? Entonces nomás el Señor nos proveía en la noche el sustento. En el día algunos comíamos, otros sencillamente no, porque estábamos motivados por el Espíritu. Pero les cuento esto porque había una razón. Teníamos que desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, ¿y qué? Y que rompáis todo yugo. Hay mucha gente con ataduras, sí, mi hermano. Mire, pues el otro día escuché algo que no sé si es cierto, me dice que tiene soporte en la escritura, acerca de la carne roja, que se debe de consumir antes y después de una liberación. No tiene soporte en la escritura. No tiene soporte. No tiene soporte en la escritura eso. Muchos dicen que la carne roja porque es la más alta en proteínas, pero eso es falso. ¿Sí? Hay legumbres que tienen más proteínas que la carne. Entre ellas los frijoles, por ejemplo, y las lentejas. ¿Sí? La chía no sé, pero ustedes son... Tú consumes muchas cosas que tienen que ver con lo natural. Bueno, entonces, eso no es cierto. Es que dices que tienes que estar fuerte y por eso tienes que comer carne. ¿Para qué? Puedes comerla, no estoy diciendo que no debas. Pero no es un soporte de que come mucha carne roja antes de ayunar para que estés fuerte. Pues de nada sirve, ¿verdad? Si tu comida va a ser, como les explicaba, ¿qué? La palabra de Dios.
Igual la carne roja al final. No digo que sea, ¿cómo se llama? Mala. Cuando el Señor hablaba de los sacrificios limpios o inmundos, tenemos que la del cabrito era la más utilizada, o la del cordero en los sacrificios, pero la de las reses también, las vacas, perdón. Hay que corregir eso de res. Res es una cabeza de ganado, de la que sea. De bovino, pues, de vaca o toro. ¿Sí? La idea es que no malentiendan. No establece el Señor ninguna directriz respecto de eso. Ya nada más cuando... Sí es cierto que es mejor cuando tienes un ayuno prolongado no comer de inmediato una comida muy pesada porque te va a hacer daño. Tienes que reacostumbrar el cuerpo otra vez a su función y a que otra vez el metabolismo se empiece a, ¿verdad?, a dar en forma adecuada. ¿Me explico? Hablamos de desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de presión, pero agrega, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. O sea, en lugar de oprimirlos, es más bien a ayudarlos, cuidarlos. Miren, déjenme contarle otra experiencia que no es mía, sino de uno de mis hermanos en la carne, que sigue de mí, varón, igual que un servidor ya de 70 y tantos años ahorita. Pero eso era cuando estaba ya casado y todo. Estaba en su casa y él había preparado su comida, no sé a qué horas, y la tenía así bien servido, ¿verdad? Como solemos servirnos algunos. Y entonces tocan a la puerta. Y era una persona en silla de ruedas, que era indigente, y le fue a pedir. Dice, no tengo más que comida, le dijo, y era su plato. Y dice, pues está bien con eso, es lo que quiero. Se trae su plato, pero primero dice, déjame traer tantito, porque como mueven las ruedas así con las manos y andan todas sucias. Trajo un lavamanos, le lavó las manos, se las secó, se fue para adentro y se trajo su plato y se lo dio al el indigente y se quedó sin comer. No se me va a olvidar nunca eso, porque fue un acto de amor al prójimo y ayunó precisamente él por eso, sin querer. Sí. Pero estamos hablando de que ayuno es por amor del que tiene necesidad. Y luego explica, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. O sea, te va a rodear el Señor con su protección. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. O sea, si nosotros no quitamos eso, de nada sirve que ayunemos. Clamo al Señor y no me va a oír, porque voy a seguir siendo, ¿qué? Violento con los demás. Te amenazo, si no haces esto, o cosa por el estilo, ¿verdad? Especialmente está hablando de los que oprimen a sus trabajadores. Dice, y si dieres tu pan al hambriento, es tu pan al hambriento. No está hablando si dieres pan al hambriento, sino tu pan al hambriento. O sea, estás ayunando por darle al otro de comer. Y saciares al alma afligida. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma.
y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos, o sea, tus descendientes, edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. O en la versión 95 dice restaurador de viviendas en ruinas. O sea, hablando de cada ser humano. Está en muy mala situación. Entonces, leyendo un poquito el manual, que tiene muchas porciones escriturales, vimos cómo sanó al epiléptico, y que fue cuando dijo que con oración y ayuno sale ese demonio. Obviamente está presentando esa necesidad de ayunar para que sean libres, ¿sí? Entonces, ya que Jesús les dijo a sus discípulos que no podían echar fuera ese demonio por causa de su incredulidad, por un lado, y luego declaró que ese género no salía sino con oración y ayuno, es obvio que la oración y el ayuno les hubiera dado el ímpetu y poder adicional que necesitaban para cumplir la tarea, porque ya no estás pensando tanto en tu carne, sino en tu espíritu, es el que estás alimentando, que es el que está lleno del Espíritu Santo. Dice, si el demonio no salía con oración y ayuno, Jesús echó al demonio en un instante. Es obvio que Jesús ya había orado y ayunado. Les dije, se los llevó al monte a orar a sus discípulos Pedro, Jacobo y Juan. Se transfigura delante de ellos y irradia como el sol su cara y sus vestiduras resplandecientes se volvieron blancas, tan blancas como nadie los puede lavar así tan blanco. Pero agrega el detalle de que estaban Moisés y Elías con él, platicando de la partida de Jesús a Jerusalén ya saben para qué, para ser crucificado. Pero dice, las Escrituras nos reportan de la vida de oración de Jesús y cómo muchas veces pasaba el tiempo con Dios. Dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Otra vez te menciona el lugar desierto, porque en el desierto no hay la tentación de decir, pues es que ya tengo hambre, voy a traer tal o cual tentepié, como solemos decir. Despedida la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Dice Marcos 14:23. Cuando Lázaro murió y fue sepultado por 4 días, Jesús habló la palabra de poder que levantó a Lázaro de la tumba, pero era obvio que Jesús ya había estado en oración mucho antes de que la necesidad de ministrar surgiera. Antes de que llamara a Lázaro para que saliera fuera, Jesús dirigió sus ojos al cielo y dijo, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Qué quiere decir? Que ya había orado. Posiblemente cuando estaba con los que andaban con él, se le dijo, Lázaro, nuestro amigo está enfermo, ¿sí? Pero se tardó deliberadamente, pues Lázaro, nuestro hermano, duerme, y ellos pensaban que estaba dormido, pero voy a despertarle del sueño. Pero en todo ese momento usted tiene que saber que estuvo orando para que el Señor resucitara a Lázaro. Por eso te doy gracias porque me has oído. Note que usó el tiempo pretérito, lo cual quiere decir que la preparación para ministrar ya había tomado lugar. Cuando surgió la necesidad, la obra se pudo hacer de inmediato. O sea, los milagros de Jesús sucedían en la noche cuando él estaba en oración. No necesariamente. A lo que me refiero es de que ya estaban nada más para que se manifestaran casi inmediatamente cuando se presentaba la ocasión, por su gran comunión que tenía con el Padre durante la noche en oración. Bueno, obvio. Bueno, se decía la palabra que se despertaba muy de mañana a orar, Jesús toda la mañana. Y toda la noche, pasaba toda la noche. Cuando ordenó a sus 12, pasó toda la noche orando. También lo narra Marcos.
O sea, Marcos capta ciertos detalles de lo que le explicaba Pedro, porque Marcos no fue testigo ocular. Otra de las cosas que hay que aclarar. Mateo fue testigo ocular porque era de sus apóstoles. Juan era de sus apóstoles, también fue testigo ocular. Marcos no, Marcos era discípulo de Pedro y por lo tanto el que lo tiene que haber enseñado fue Pedro. Y luego Lucas ni conoció a Jesús, era discípulo de Pablo. ¿Sí? Y por eso empieza diciendo, después de haber investigado con diligencia. ¿Sí? Empieza diciendo, puesto que muchos ya han intentado poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como los que nos enseñaron, los que los vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia, presentártelas a ti, oh muy buen Teófilo, para que sepas la verdad en la cual has sido enseñado. O sea, él lo aprendió, obviamente mucho de Pablo, porque fue el narrador de todo lo que Pablo enseñó. Tiene que haber venido también a Jerusalén para investigar de los propios apóstoles. Era un médico, él no era un neófito ni mucho menos. Es el que narra en mucho mejor forma todo el desarrollo de la vida de Jesús. Lo que él alcanzó a captar de la revelación de Dios. ¿Sí? No quiero decir que Mateo era un neófito, porque los otros eran pescadores. Mateo no, era recaudador de impuestos del Imperio Romano, publicano. ¿Sí? Pero menciono todo esto porque si nosotros no estudiamos bien la palabra y leemos cualquier interpretación de otro sin apoyo, simplemente ¿qué va a suceder? No solo nos van a confundir, nos van a engañar y nos vamos a ir detrás de él o ella. Imagínense, cuando estábamos hablando de Jezabel, la mujer, ¿cuándo tocamos el asunto de Jezabel? Hace algunos días en una de las clases, ¿verdad? Sí, el espíritu de Jezabel dice, porque permite, tengo unas cosas contra ti, le dice a los de la iglesia de ¿qué? ¿De Sardis o de Tiatira? Averígüenlo, díganmelo. Dice, para que sepas la verdad en la cual, perdón, estoy confundiendo. Dice, has trabajado y has hecho muchos buenos, pero tengo una cosa contra ti, que permites a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, a enseñar a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, no tiene nada que ver que tenga relaciones sexuales con otro, porque dice fornicar. Y lo dice, comer cosas sacrificadas a los ídolos. No tiene nada que ver que comas de lo sacrificado a los ídolos. Era un tiempo de mucha controversia por razones de que en ciertos lugares había mucha fornicación, como en Corinto, que ustedes saben que ahí estaba el templo de Afrodita, que tenía como 1000 prostitutas. Entonces toda la gente era atraída, ¿para qué? Para ir a esos lugares a tener relaciones sexuales, porque las sacerdotisas de Afrodita les consagraban el producto de sus ganancias a su diosa. Y obviamente allí tenía que ver qué cosa, también alimento de los que ellos vendían. Es impresionante en ese tiempo. Entonces Corinto tenía mucho problema con la fornicación. ¿Sí? ¿Cuál iglesia de Teatira? Es la de Teatira, ok. Quiero insistir que nunca que diga yo una cosa ustedes la crean, hasta que la hayan comprobado. ¿Sí? No digan, lo dijo el hermano Rubén y es ley. No es ley, es ley la palabra.
Grabes eso. Grabando. Ahí les va. La atracción del mundo es continuamente hacia abajo. Se jala. Al ministrar las cosas de Dios, el cristiano debe tener cuidado de pasar tiempo con Dios y abastecerse de recursos espirituales para las necesidades que se presenten en el futuro. Esta preparación debe incluir no solo la oración, sino el ayuno también, puesto que hay algunas cosas que solo se pueden lograr por este medio. Ya es bien reconocido el hecho de que el ayuno puede ser de gran bendición físico, de gran beneficio físico para el cuerpo, como medio de limpiar y purificar el organismo. Pero de mayor beneficio para el cristiano es la fuerza espiritual que viene con el ayuno bíblico. ¿Por qué? Porque vas a estar en comunión con Dios. Porque vas a estar leyendo la palabra. Es de tanto beneficio como arma espiritual que Satanás pelea fuertemente para impedir ese ayuno verdadero. Muchas batallas espirituales envuelven a nuestros sentidos y necesidades físicas, y el ayuno no es la excepción. Ayunar para Dios es uno de los ejercicios espirituales de santidad más difíciles, ya que consiste en negarse a uno de los apetitos fundamentales de la carne. Porque el deseo de la carne, dice Pablo, es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, dice Gálatas 5:17. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso le dijo Jesús a sus discípulos. Mateo 26:41. Y luego dice en Romanos 8:7, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Estás débil espiritualmente, no te va a poder utilizar. La atracción del mundo y de la carne nos arrastra constantemente. La atracción del Espíritu en Cristo Jesús nos salva, levantándonos a los cielos y siendo fortalecidos con poder en el hombre interior. Como dice Efesios 3:16. Fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Es a través del ayuno que usamos el medio más eficaz para quitar la superioridad a la carne y sojuzgar al cuerpo para que podamos obrar y ministrar en niveles espirituales. Quiero decirles una cosa, volviendo a esa cuestión de sujetar nuestros apetitos, sujetar la carne, gobernar nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo puedo decir que yo soy capaz de gobernar a los demonios si no me puedo gobernar a mí mismo? ¿Sí? Piense, estudie, analice. Por eso Pablo les decía a los corintios en el capítulo 9, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero es uno el que se lleva el premio. ¿Cuál? El que entrenó más intensamente y dejó muchas cosas que le afectan en su desempeño. ¿Sí? Y eso es para ganar una corona corruptible, porque era una corona de laurel que se marchitaba, ¿verdad? Más nosotros una incorruptible. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Y eso es para qué? Para, dice, de todo se abstiene, o sea, correr de tal manera que lo obtengáis. Cuando habla de los que corren en el estadio, pero cuando habla de la lucha, dice, de todo se abstiene. Y estos, luego enseguida dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura, a ver si llego. Corro con la intención de llegar. De esta manera lucho. O sea, habla de los atletas que corren y de los gladiadores que combaten, o de los luchadores de lucha grecorromana, que no desvelos, no comer cosas así muy grasosas, ¿verdad? Un asado de puerco, una cochinita pibil, una arrachera pero bien jugosa. Y bueno, pues está bien, pero aparte de que me voy a hacer pesado para correr,
a la hora también de la lucha, pues no voy a tener ni la agilidad ni la energía correspondiente. Quítese ese sobrepeso. Pero fíjense bien lo que dice. Todos a la verdad corren, pero uno es el que obtiene el premio. Y entonces dice, yo de esa manera corro, no como a la aventura. Yo de esa manera golpeo, peleo, no como quien golpea el aire. Antes, de la versión antigua dice, hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, aquí dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, no es que yo me dé golpes, ¿verdad? Someto mi carne y la hago que me sirva. No que yo sirva a la carne. Adelante, hermosa. ¿Te vas? Dios te bendiga. Muy bien. Entonces, fíjese bien esto porque es muy importante. Si no soy capaz de gobernarme a mí mismo, como los atletas, ¿sí? No voy a vencer. Sin hacer trampa, porque también dice en otra parte, el que lucha no es coronado sino lidiar legítimamente. Puedes ponerte esteroides, puedes usar algún digamos, una droga o algo para desempeñarte más, pero eso es trampa. Un esteroide anabólico, cualquier otra cosa que te dé el resto de energía que no tienes, pero eso es artificial. Sí, mijo. Eso incluye no tele, no radio, no Facebook, no nada, pura palabra, nada de alimentos. Pues te vas a dar cuenta, pero no lo haces tanto por religión, sino porque quieres estar con Dios. ¿Sí? Mira, cada vez que bajo aquí me dice uno de los barrios, que es un jovencito, ¡ay, es el partido de los Tigres! Qué bueno, ¿verdad? Espero que ganen, pero no ese es el asunto. Estaría yo ahorita, muchachos, voy a darle rápido porque necesito irme a... Soy aficionado y ¿qué? No voy a estar idolatrando mi equipo. ¿Sí? Vamos fíjense, ahora a hablar sobre hay varias clases de ayunos. Diferentes lapsos de duración, ya los explicamos, y distintas razones para ayunar delineadas en la Biblia. Ya lo hemos explicado. Hay un tipo de ayuno que permite tomar agua. No lo dice la Biblia. No comas, pero toma agua. Pero donde dice no comió pan ni bebió agua, quiere decir que él sí se eximió de todo. Pero donde dice el propio Daniel, no comí manjar delicado ni tomé vino, puede decir que no tomó vino, ¿verdad? Pero no dice que no tomó agua. Y luego dice, un ayuno completo que incluye la abstención de agua y otro ayuno parcial, el cual es realmente una dieta restringida. Yo les suelo recomendar a los que tienen trabajo pero quieren ayunar, que si es su trabajo muy intenso, si es albañil usted, por ejemplo, o si es una persona que utiliza mucho gasto de energía en el cuerpo, no lo haga. Si es una persona con un trabajo sedentario, como tú que eres maestro, ¿sí? Tú que estás como contador, ¿qué es lo que haces tú en el trabajo? No, ahí sí está pesadito el trabajito. Bueno, por eso. Entonces tienes que apartarse de ese tiempo especial. O sea, los que trabajan algo pesado, no le muevan. Aparten su tiempo, si se quiere en determinado momento, en su día de descanso, en sus vacaciones, según motive el Señor para ayunar por algo. Tú, Eduardo, tú eres, pues tienes tus propios ingresos, pero de alguna forma
puedes decir, yo no tengo problema con eso. Yo tampoco, porque mi trabajo es muy sedentario. ¿Sí? Ahora, si yo voy a hacer lo que hago en el gimnasio y a correr y hacer aparatos y todo, gastas muchas energías. Por eso se recomienda que tomes proteínas terminando, ¿verdad? Entonces, no ayunes. Cuando vayas a ayunar, no hagas gimnasio. ¿Sí? Yo sé que algunos van a decir, no, es que lo de eso del gimnasio es algo, ¿cómo se llama? Antibíblico, no es así. Dijo Pablo a Timoteo, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero ese poco, pues es el fortalecer el cuerpo, ¿verdad? No está diciendo, no es para nada provechoso. Hacer ejercicio es también una de las necesidades muy importantes para el ser humano. Aunque no sea así de, soy pesista. No, ¿qué diferencia hay entre el levantamiento de peso o el uso de aparatos en el gimnasio? El levantamiento de peso es para poder levantando cada vez más kilos hasta que tengas un récord, por decirlo. Y es muy peligroso también, porque en realidad te vas haciendo más y más cada vez, no solamente fuerte, pero también hay más riesgo de lesiones. No, sencillamente usa el ejercicio que te forme los músculos, que te los fortalezca, etcétera, y recupera lo que gastaste tomando proteínas, ya sea en el alimento, ¿sí? O proteínas ya sintetizadas para hacerlo, ¿verdad? Bien, pero eso es una aportación cultural. Dice, hay ayunos privados entre Dios y el que ayuna solamente, y hay ayunos públicos que son convocados por líderes religiosos o gubernamentales. Dios honra todos estos ayunos cuando se aplican espiritualmente. ¿Sí? Recuerden el caso de Esther. Era peligroso. Estaban condenados a muerte los judíos. Y nomás ayunó 3 días. ¿Sí? Y al ayunar 3 días nomás dice también, ustedes mis doncellas ayunen conmigo porque no puedo entrar a la sala del rey sin haberme llamado. O sea, era mortal. Pero oren por mí, ayunen por mí, más bien, dice. Y si no es conforme a la ley, si perezco, que perezca. Los gubernamentales, ¿cómo aplicarían ahorita? ¿Serían por medio de la iglesia? No necesariamente, porque no creo que las naciones todas se pongan a ayunar. Pero vamos a pensar que uno de los gobernantes es, ¿cómo se llama? Un líder piadoso. Por ejemplo, ha habido presidentes que tienen, ¿qué diríamos? Conocen a Dios. En Guatemala estaba Efraín Ríos Montt, que era cristiano. ¿Sí? Él podía convocar a la nación. Obviamente no se van a poner a ayunar todos. Pero el rey, por ejemplo, en la época de Jonás, como predica diciendo de aquí a tantos días va a ser destruido Nínive, puso a ayunar y por orden de él, todo el mundo ayunó, y por orden de él, hasta las bestias no les daban de comer. Así que imagínense el clamor, pues estaban condenados a muerte. Voy a destruir Nínive. Y no se arrepienten. Entonces es un ayuno dado por el jefe de Estado. ¿Sí? Entonces el problema es que estamos ahorita tan mal en el mundo que ninguna persona va a ayunar para lograr cierta cosa, porque pues, más bien ellos están sirviendo a la carne. Pero por ejemplo tenemos el caso de Gandhi, que su resistencia fue en ayuno.
por su propia religión, si se quiere. ¿Me explico? Entonces, eso responde tú de ayunos gubernamentales, ¿verdad? Pero en el caso de Jesucristo, por ejemplo, parece seguro que el ayuno de Cristo es reportado en Mateo 4.2 y Lucas 4.2 era solo un ayuno de comida. Al final de los 40 días Jesús tuvo hambre, pero la Biblia no nos dice que haya tenido sed. Claro, no vamos a poner, ¿cómo se llama? Un argumento extraído del silencio, pero se puede entender porque después sí pidió beber porque tenía sed, cuando le pide a la samaritana, cuando pide de beber cuando está en la cruz, uno de sus llamados 7 dichos de la cruz, o 7 palabras, como decimos, es: tengo sed. Estaba deshidratándose. Me había desangrado mucho. Y nos damos cuenta de que se presenta la sed y es la más torturante. ¿Sí? Vayan grabándose eso. Ahí hay unos privados, dijimos, bueno, estoy en... Como la necesidad de agua es mucho mayor que de la comida, Satanás tentó a Jesús para que comiera, no que bebiera. Concluimos que Jesús tomó agua durante su estancia en el desierto. Moisés estuvo en 3 ayunos de 40 días, 2 de ellos casi consecutivamente sin tomar agua ni comida. Por eso hablábamos de los ayunos milagrosos, ¿verdad? Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuvo entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Eso ya lo vimos la semana pasada, así que no lo vamos a repetir. ¿Sí? Esdras. ¿Sí? Esdras dice en el Esdras 10:6. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib. E ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. No es lo mismo que cuando promulga ayuno en el río Ahava por 3 días, ¿sí? Y dice claramente que porque tuvo vergüenza de pedirle al rey escolta, de gente de a caballo y todo, porque llevaban mucho oro. Dice, no, la mano de Dios es buena para con nosotros, la buena mano de Dios está con nosotros, y su furor para con el que se aparta de él. ¿Verdad? Eso lo pueden ver en el libro de Esdras, capítulo. Estamos viendo los libros de restauración. A ver, ¿quién me dice esta boca es mía? No me salga, ¿eh? ¿Qué? Ahí tiene Biblia, caramba. Verifíquelo, ya se lo enseñé. Es en los 2 libros que tocamos. Sí. Por favor, no me haga quedar mal. Qué tan mal maestro soy. No, entonces serían ustedes malos alumnos, ¿verdad? Pero sí le van a encontrar. ¿Sí? Vamos a ver el caso de Jonás. Ya lo vimos, me comenté. En el caso de Pablo, todavía podemos mencionarlo. Bueno, el de Esther, ya lo vimos. Pero se los voy a leer. La reina Esther, cuando hizo su petición valerosa por la salvación de los judíos ante el rey Asuero, le pidió a Mardoqueo que convocara un ayuno de parte de todos los judíos. Toda la nación. Bueno, toda la ciudad de Susa. Esta es una ocasión en que no estaba orando por liberación. En cierta forma sí, ¿verdad? Sí. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. O sea, nada, ni agua. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Nos brincamos muchos pequeños detalles que nos señalan,
¿verdad? ¿Qué es el verdadero ayuno? Aquí no comieron ni bebieron 3 días. Yo lo he hecho, está muy pesado cuando no estás tomando agua. ¿Sí? Pero dice, inmediatamente después de su conversión, Pablo se abstuvo de comida y agua por 3 días. Dice, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Eso dice Hechos 9:9. Fíjese bien. Todos estos ejemplos son de individuos que ayunaron ante Dios. Sin embargo, hubo ocasión en que las batallas cambiaron su destino a causa de ayunos organizados, que fueron convocados por líderes. Aquí es donde habla de los gubernamentales. Nínive fue salvada de aniquilación a través de un ayuno convocado por el jefe de gobierno. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, incluyendo al rey, ¿verdad? Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Fue el que predicaba en la calle, ¿verdad? Y toda la gente creyó. Y se empezó entonces el rey oye también y dice, yo también. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Imagínense el clamor de los animales porque no les dan de comer. Si tenían cerdos ya sabrás, ¿verdad? No, pues todos. ¿Sí? Dice, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, también ponles la tela gorda a los animales. Clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Es el pecado del que habla. Eran muy dados a robar, ¿verdad? Que había de otros pecados, obviamente eran idólatras. Dice, e hizo proclamar, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Era un rey arrepentido. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás 3, del 4 al 10. Capítulo 8, el de Esdras. Y publiqué ayuno allí junto al río Java para afligirnos delante de Ándale, le dije que sí lo van a hallar. Los hijos de Israel ganaron una gran victoria en medio de grandes dificultades después de que el rey Josafat convocó un ayuno. Yo no sé si lo recuerdan, capítulo 20 de Segundo de Crónicas. Estaban confederados 3 naciones, o 3 ciudades, o tres naciones, Moab, Amón y Edom, para conquistar Jerusalén. Y entonces convoca al pueblo a ayunar, ¿sí? Y él mismo se humilla, dice, entonces él tuvo temor, y fue a Josafat, humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, a toda la nación. Otro, ¿de qué? Ayuno gubernamental, ¿verdad? Segundo de Crónicas 23. Cuando una persona de autoridad espiritual convoca un ayuno, aquellos bajo su autoridad no deben usar nunca excusa. La excusa, yo no me siento dirigido a ayunar. Deben de obedecer, puesto que el ayuno en grupo ha sido usado poderosamente para hacer cambiar de idea a Dios, como en el caso de Nínive. ¿De qué se ríen? Porque dijo, se lo yo no siento. No, eso era un ejemplo, nada más. No. Nada más. Hay varios peligros con el ayuno que no se efectúa bajo el control de Dios. Uno es cuando se planean ayunos regularmente, como por ejemplo cada viernes. Esto puede convertirse en un rito carente de significado y poder, a menos que se mantenga una actitud de adoración. Y si esa actitud de adoración no se mantiene, el ayuno se podría convertir en una razón para enorgullecerse y justificarse.
como el fariseo, la parábola del fariseo y el publicano. Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que pasé. Bueno, no soy ni siquiera como ese publicano. Yo soy bueno. Soy mejor que los demás. El publicano ni se levantaba la cabeza. Él solo podía hablar, se propició a mí, pecador. Dice la Biblia en otra que estaba hiriéndose el pecho. Durante el tiempo de Isaías la gente ayunaba, pero Dios hizo caso omiso. Es lo que vimos me adelanté mucho, aquí lo tengo escrito, cuando dice, ¿por qué ayunamos si no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Lo que no ayunes como hoy para contiendas y debates, ya lo vimos todo el capítulo, esta es una porción del 3 al 7 de Isaías 58. Grábeselo, memorícelo si es preciso y empieza a practicarlo, aunque no lo sienta. El ayuno que Dios escoge es el que trae libertad al cautivo y ayuda al menesteroso. Cuando este tipo de ayuno es empleado sinceramente, los resultados son casi increíbles. No, a veces son increíbles. ¿Cómo es posible que haya pasado esto? El cristiano es fortalecido poderosamente en el hombre interior y es capaz de entrar en la batalla espiritual con poder. Volviendo a algunos autores, Watchman no habla tanto del ayuno como el quebrantamiento del espíritu. Y creo que la única forma de quebrantarlo es a veces ayunar. El quebrantamiento del hombre, la liberación del espíritu se llama el libro, la liberación del espíritu. Porque dice que somos pues espíritu, alma y cuerpo. Pero el espíritu está interiormente y aunque ahí está la presencia de Dios no puede manifestarse porque el hombre exterior, que es nuestra alma, lo oprime. Le impide que fluya, ¿sí? Para que pueda manifestarse y utilizarme, porque en realidad casi cuando nosotros predicamos con nuestra mente y queremos convencer al otro, pero no predicamos con nuestro espíritu. Debe ser el mensaje de espíritu a espíritu, porque es el que vas a tener que resucitar. Entonces, si mi espíritu no está lleno del Espíritu Santo, ahora que les impulsen las manos para que los dones, tienen que llenarse más del Espíritu y mantenerse llenos del Espíritu, porque la Biblia dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, o sea, desenfreno. ¿Sí? Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. O sea, mantente lleno del Espíritu. Y a veces voy a apartarme para orar y llenar para pedirte que llenes mi espíritu. Con tu espíritu. ¿Sí? Entonces dice, el ayuno que Dios escoge es el que trae libertad al cautivo y ayuda al menesteroso. Cuando este tipo de ayuno es empleado sinceramente, los resultados son casi increíbles. El cristiano es fortalecido poderosamente en el hombre interior y es capaz de entrar en batalla espiritual con poder. Entonces, Watchman explica de esta manera, para poder, pone 2 ejemplos, ¿sí? De esta manera. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, como seres humanos, pero nuestra alma también tiene, ¿cómo se llama? 3 partes: intelecto, sentimientos y voluntad. Y a veces somos muy fuertes en nuestro intelecto, pues todo lo cuestionamos, todo lo analizamos, y no podemos ser llenos del Espíritu mientras estemos razonando cómo se recibe, o si lo recibo o no. Siempre nuestro intelecto bloquea esto. ¿Sí? La segunda cosa que también podemos tener es somos muy emocionales.
muy sentimentales. Y luego los terceros somos muy volitivos o voluntariosos, si quiere llamarlo más. ¿Qué sucede? No queremos y ya. Yo decido. ¿Sí? La idea es que, en todo caso, a eso hay que quebrantarlo de alguna manera. Y explica, toma dos ejemplos. Uno, el vaso de alabastro que rompió la María para ungir a Jesús. Si no lo quiebra, no se deshace el perfume. Ahí está el perfume. Es carísimo. Muy costoso, pero pues las mujeres que se ungían con él, pues era tan fino, porque ellas practicaban la prostitución. Entonces siempre tenían que sacarlo a cuentagotas, ¿verdad? El vaso era así y luego con pico y con un taponcito. Sale en forma escasa. Todos los perfumes de ahora son así, te lo pones poquito, ¿verdad? Ya ves que las mujeres sobre todo le ponen aquí, ¿verdad? Y aquí. En algunas cosas, y son también muy costosos los perfumes. Pero rómpelo y va a fluir. Se va a tirar. Dice, la casa se llenó del olor del perfume cuando se rompió. ¿Cómo vamos a hacer buen olor de vida para los que se salvan si estamos muy fuertes en nuestra carne? Porque es nuestro espíritu el que debe tocar al otro. Cuando hablamos de la carne hablamos del hombre. El cuerpo es nomás el instrumento de la carne, del alma y del espíritu. El ego, las pasiones. Eso sí. Volviendo al otro ejemplo es, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, el solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. Entonces explica, para que el grano dé fruto, primero tienes que sembrarlo. Y al sembrarlo, la humedad y el calor lo parte. Y la vida brota. Y se desarrolla. Y vas a tener que esperar a que llegue a cierto tamaño y empiece a dar flores y luego fruto. Muchos de nosotros no damos ningún fruto porque no nos gusta ser quebrantados. ¿Sí? Preguntas, muchachitos, porque tenemos escasos 9 minutos. Sí, pastor. Preguntas, ¿por qué? Entonces hablando de que el perfume quebrantado, hay que romper el frasco de perfume y todo. Esto lo hacemos así como dice Pablo, golpeando nuestro cuerpo, absteniéndonos de las cosas. O sea, pues estamos hablando de quebrantar el cuerpo. Ajá. Es ayunar. Ajá. Quebrantar la carne, más bien. Ajá. Mi alma. No, Es que mis apetitos son muy fuertes. Por eso, inclusive, si pensáramos en las dos fuerzas más legítimas cuando se trata de nuestro ser, es la alimentación, por eso decíamos, ¿sí? Y el sexo. Y Pablo les decía inclusive a los corintios, no os neguéis el uno al otro, a no ser por mutuo consentimiento, para dedicarse sosegadamente en la oración. O sea, aún el sexo tienes que abstenerte mientras vas a estar en recogimiento, porque vas a tener relaciones, pero con Dios. En el matrimonio. Estoy hablando de la pareja, de los casados. Ya lo sé, tú sabes a lo que me estoy refiriendo. Él está hablando de las familias. ¿Sí? Dice, no se neguéis el uno al otro, porque, oye, a veces dice la persona, mi cuerpo es mi cuerpo, pero en la palabra de Dios no. El cuerpo es de Dios. Y yo puedo hacer con él lo que quiera. Entonces, ni me abstengo de comer, porque yo puedo satisfacer mi cuerpo, porque me hace falta, y no voy a ayunar. No siento ayunar.
Pero déjeme decirle, lo mismo sucede en la vida sexual. El hombre no puede negarse a la esposa porque él quiera, porque es un deber para él darle satisfacción a nivel sexual. Ni ella tampoco se debe negar, porque es su deber como esposa darle satisfacción al marido. A menos que los dos se pongan de acuerdo, porque van a ocuparse los dos a orar y se puede ayunar para buscar a Dios. La Biblia dice claramente que cuando se une con una mujer es una carne con ella, pero cuando nos unimos con el Señor somos con Él un espíritu, o sea, es lo mismo. La vida sexual es equivalente a nuestra vida de oración con Dios. Con Él tengo relaciones con el espíritu y me hago un espíritu con Él. Eso Pablo lo explica muy claramente en la palabra, por si no lo sabe, necesita leer la Biblia. No es ilegítimo su vida sexual, inclusive en matrimonio, en cuanto a frecuencia y en cuanto a tiempo y en cuanto a... No, simplemente puede disfrutar a diario si quiere de su vida sexual. No estoy pecando, no estoy haciendo nada sucio ni malo. El Señor me diseñó para eso. Pero ya sé que mientras más le doy importancia a eso y a mi comida, pues a Dios le pongo en tercer lugar. Entonces, si somos cristianos los dos, voy a ponerme de acuerdo contigo para esta semana ayunar y orar. Aunque no sea el ayuno de los 7 días así consecutivos, sino la mañana, el mediodía y hasta la noche, o sea, de 24 horas. Y luego las otras 24 horas así. Es un acuerdo mutuo. Bueno, no puede ser, es una redundancia inclusive, es un acuerdo. Entonces, pastor, el ayuno es muy bueno para que uno aumentar el dominio propio. Es un motivo muy... Es la forma de gobernarte a ti mismo. La palabra de fruto es templanza. ¿Sí? Dominio propio. ¿Sí? De comida, de sexo, ¿sí? De cualquier otra cosa en que yo tengo que gobernar mi propia carne. De todo, no hombre, ahorita, insisto, ahorita todo el mundo está queriendo correr porque el partido va a empezar a las 7, ¿verdad? O a las 5. A las 7 parece. Bueno, yo no tengo prisa. O sea, todo lo que tengo es causa hambre. placer a la carne. ¿Sí? Mira, los cristianos no debiéramos inclusive darle prioridad a eso, ni a nada que tenga que ver. No es porque sea solo mundano, puede ser legítimo. Por ejemplo, de los jugadores de los Tigres ahorita son como 4 cristianos. Jorge Torres Nilo, Jürgen Damm, Enrique Palos y no sé qué otro de los... Entonces ellos tienen sus reuniones de oración. ¿Sí? En casa de Jorge Torres Nilo hay una célula, vamos a decir. Entonces son siervos de Dios, son personas que buscan a Dios. ¿Sí? Entonces, pues, ¿es legítimo que pedir por el campeonato? Sí, porque es su trabajo, es su profesión. Hace muchos años, cuando la primera vez ganaron los Tigres el campeonato, estaba aquí el Osborne, uno de los varones de sanidad como pocos, ¿verdad? Y vino a predicar y se hizo una campaña. Y entonces me acuerdo que los Tigres prestaron sus instalaciones para que las utilizaran. Y les quisieron pagar y dijeron no queremos nada, oren porque nosotros vamos a ir por el campeonato. Y oraron los hermanos, el staff de Osborne. Cuando ganaron el campeonato, allí mismo en la campaña lo anunciaron por los altavoces,
que los Tigres se habían coronado por primera vez como campeones. Dios está pendiente de todos. ¿Tú crees que Dios no ama a los futbolistas porque son mundanos? Dios te ama, me ama hasta a mí. Y así te ama hasta a ti. Dios nos ama en todas formas. ¿Sí? Una dieta restringida, ¿cómo sería? Un ayuno parcial con dieta restringida, ¿cómo sería? Una dieta restringida es comer vegetales, dice aquí mi querido Gabriel, porque él es vegetariano. Que son en trabajo. Ah, no. Me he hecho mis tostadas de chicharrón. No, la verdad es que cuando dice dieta restringida es como quiera, vamos a decir que vamos a tomar un licuado como los que trae, que está más cargado que cualquier bistec. Porque, pero se trata de algo que tú mismo dices, bueno, o nomás voy a comer a tal cierta comida, todo aquello que a mí me agrada mucho, pues lo suprimo. Café. Especialmente, ¿qué? No quiero que malentiendan. Ponerse en ayuno para bajar de peso, ayuno y oración, no es el caso. ¿Sí? Usted más bien cambie de peso comiendo lo correcto. Miren, a mí me impresiona mucho lo que Dios está haciendo en Mauricio San Miguel. Ustedes lo conocen. ¿Sí? Ha bajado 43 kilos, 42. Pues le dije, ¿y cuál es la meta? ¿Cuántos te faltan? Todavía como 60. O sea, pesaba más de 100 kilos arriba de su peso. Pero lleva 42, porque decidió cambiar su forma de comer. Venía muy contento el día que estuvimos ahí en el café. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo corrieron. ¿Sí? Lo corrieron de uno de los trabajos, pero él es psiquiatra y estaba en Los Cerezos. ¿Sí? Entonces era pesado eso, pues imagínate, atender a tanto preso, y sobre todo a los que son criminales y que tiene que evaluarlos. Y si dice que están en sus facultades completas, pues les ratifican la sentencia o hasta se las amplían, dependiendo, porque si es un criminal, un asesino por premeditación, alevosía y ventaja, ¿no? Porque si demuestra él que no están en sus facultades, pues lo turnan a un sanatorio psiquiátrico y no pueden retenerlo, porque supuestamente son centros de ¿qué? Por eso se llama Cerezo, centros de readaptación social. ¿Sí? Entonces, es pesado para él. Y gloria a Dios, porque como quiera Dios lo ha guardado, porque lo amenazan de muerte. Entonces ahorita viene contento porque lo despidieron, ¿verdad? Porque tenía que viajar además hasta Linares. Son centros penitenciarios de cierta, ¿qué diríamos? ¿Cómo? ¿Sí? Imagínate el área delta de un penal, los no regenerables. Pues estamos hablando de regenerar, están muy corrompidos, están muy perversos. Son un peligro hasta para todos los que están allí. Y a veces toman el control del penal y ya sabrán. No les importa matar. ¿Sí? O hacer lo peor, las cosas allí. Y así está nuestro hermano. No viene contento. Además, la dieta le ha funcionado, pero es dieta. No dice, voy a ayunar para bajar de peso. No pasa nada si se pone a ayunar, porque no es para eso el ayuno. Así que, a corregir su alimentación.
Preguntas, ya nos pasamos 3 minutos. Los que siguen para la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar de uno de los más importantes, una de las llaves para sanar del libro de los Hechos, el nombre de Jesucristo. Así que no se lo pierda por el mismo canal y a la misma hora. Dios les bendiga.